Cuando me pongo en plan pasivo, pues sí que me gusta cuanto más mejor. Eso sería. Hacha Castilla, ¿no? El actor de esta noche es una de las caras más conocidas del español e internacional. Joder. ¿Cuál es la postura de misionero? Hay que mirarlo a ver por internet. Hay que mirar, porque ahora mismo no hay algo. A ver, sí, sí. El salto del tigre sí que se vale, por ejemplo. Sí, pero... Estoy reventado, ¿Me vas a dejar a mí así ahora? Tanto visiblemente como personalmente la persona. ¿Qué tanto por ciento es activo y qué tanto por ciento es pasivo? Diego Reyes. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Está bien. ¿Bien? Siéntese por ahí, mira, está bien. Ahí. ¿Cómo estás? Genial. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde nace Diego de Reyes? Bueno, ¿Es tu nombre o...? no. No es tu nombre. Nací hace 4 años, casi 5 ya va a ser. Y fue, bueno, de una forma casi más improvisada. Queríamos un nombre que se reconociera un poquito español. Sí, que fue de Manolo, ¿no? Fuera, Y cuando ¿Verdad? dices quisiéramos, que queríamos... Bueno, porque mi pareja es quien me ayudó a entrar un poquito en el mundillo. Y bueno, lo hicimos un poquito entre los dos. ¿Porque él se dedicaba al porno antes o...? Él anteriormente sí. Ajá. Ahora ya hace mucho tiempo que ya no hace nada, pero sí anteriormente. ¿Y sí esto que por sí. qué? ¿Al final habéis cambiado los papeles? Bueno, mira, oye, pues Porque te apetece y ya está, Sí. ¿no? Simplemente. cosas que cambian. Ajá. Ahora es cuando te estás poniendo al día subiendo bastante contenido a OnlyFans. ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, era algo que no me llamaba mucho al principio. Aparte que yo para las redes sociales, la gente lo verá, lo sabrá, soy un poco perezoso. Pero no es por nada en concreto, es que no se me dan bien las redes sociales. Y si no tengo un poquillo de ayuda de alguien, mi pareja en este caso... ¿Te cuesta o más? algún ¿Te externo. gusta más algo, dedicarte más a que más te lo dan? Sí, y ya ¿no? está. Sí, Sí, y me ya cuesta, está. me cuesta mucho Y lo que actúas, es... pero todo el rollo de... Sí, lo que es las redes promoción sociales... y hacértelo tú nada, todo, no. me cuesta mucho, porque no sé ni qué poner, ni qué decir. Pero cuando te pones duro con ello, te va bien, te sale rentable. Sí. O sea, Pones, al final es ponerse un poquillo, poner. Sí. Nos pasa a todos eso. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Hay gente que se da mejor lo de las redes sociales y por eso te va mejor luego Sí. económicamente. No es que a veces no es que sea ni más guapo, ni más peor, ni más famoso, menos famoso. Es la promoción que le das. Se parece más. Sí. ¿Qué fue lo que te empujó a dedicarte a esto? Bueno, ya me lo has dicho antes, ¿no? Imagino que tú... Sí, era un poco, pues lo hablábamos, oye, pues mira, pues estaría bien, oye, pues es una forma un poco un extra que te ayuda a sacarte un dinerillo, epa. Ajá. Pero, y bueno, era algo que sí que me hubiera gustado desde pequeño. Sí, ¿De pequeño no te gustaba? Sí, ¿Siempre te ha gustado? me llama un poquito la atención, sí, un poco exhibicionista. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Pero sí, ¿no? Y bueno, viendo la oportunidad, pues, aquí en Barcelona, que hay un poquito más oportunidad que en otras zonas, pues aprovechamos. Y oye, mira, pues ha salido bien. Bueno, muy bien, sí, sí. De hecho, eres un actor de los españoles de los que más Bueno, han salido, sí. ¿no? Bueno, has grabado con estrellas de primer nivel, como François Sagat o Damien Cross. ¿Cuál es el actor que más te ha impresionado cuando lo has conocido? Pues sinceramente, François Sagat yo creo que es uno de los que más me ha gustado personalmente. Es una persona, es un cielo, es súper amable, súper cariñoso, súper atento. No sé, yo creo que tampoco... Sí, te impresionó como que no te lo esperabas, a lo mejor algo que Sí, fuera así. no me esperaba ni nada peor ni nada mejor, tampoco tenía una idea, pero al conocerle dije, pues mira, sí. Sí es verdad, a lo mejor que hay otros actores a lo mejor que son un poquito más... Estrella, ¿no? Sí, más estrella, o que les gusta un poquito más la atención, pero François no, para nada. Es más discreto y al final pues... Sí. Muy bien. Súper encantados. No, es que a veces mucha gente piensa que te creas una imagen de Sí, ellos, que y no nada, es, y nada, otra gente que nada. piensa que es guay y luego al final no son Sí, también tal al cual. revés, ¿no? Sí, que verdad los prejuicios, que siempre hablo yo. Bueno, ¿con quién te gustaría grabar que no lo hayas hecho ya? Y sí que me gustaría un poquillo trabajar con los actores un poquito de Estados Unidos. ¿Pero como quién? En general, ¿Un sí. nombre?
realmente yo para los nombres que soy malísimo además. ¿Sí? Tendría que pensarlo. Menos mal que te daban la opción de Sí, no lo sabía. François. No, François sí que, por ejemplo... Sí, Es un nombre que te queda, ¿no? Porque te habías Claro. conocido, claro. La cosa es a lo mejor que le ves y dices, me gustaría hablar con él, pero a lo mejor tampoco te quedas mucho Con el nombre. ¿no? Pero... Bueno, va. Se lo vamos a aceptar, pero Luego, me hubiera gustado. Bueno, luego lo ponen en subtítulos. Es que, cuando- no, cuando aparte edite. de que si lo miro y encima para los nombres encima en inglés, como para acordarme, ¿no? Es como... Y luego, ¿con quién no volverías a hacerlo? Bueno, tampoco, por suerte tampoco tengo así gente que no... ¿Qué decir una mala...? Que haya sido una mala experiencia. Por suerte me ha tocado gente maja. Nunca he pasado mal en ningún Una mala rodaje. experiencia nunca has tenido No. con nadie. No. Siempre No, buen incluso rollo. hay gente que pues, ya no se dedica a esto y demás y bien con ellos, ¿no? O sea, no... Sí. Por suerte yo no he tenido esa mala experiencia. He estado trabajando también un poquito detrás de las cámaras y demás, y sí que he visto a muchos actores con los que ni siquiera he grabado, ¿no? Ajá. Pero- ¿Tú de las cámaras dónde? ¿Qué? Sí, eso? bueno, para Alter Scene sí que estuve trabajando... ¿Para? Alter Scene. Ajá. Estuve trabajando detrás de las cámaras como pues, montando decorados, sets, Ah, bueno, un está poquito bien. ayudante de producción Ujú. y... Porque te gusta aparte del mundo de lo que Sí, es bueno, todo yo el- estudié un poquito audiovisuales también Ajá, y sí que era algo que sí que me gustaba, claro. pero... Eso está bien, porque qué raro que habiendo estudiado audiovisuales luego no te gusta a lo mejor editar un vídeo. Sí. ¿No? Porque me has dicho antes que tenías como, Claro. tenías como un encargado que te hace... Pero te no, lo no es monta. porque no me gusta, sino a lo mejor es por falta de tiempo. Que te Sí, ocupa sí- mucho sí que me tiempo. gusta, además, sí que bueno, es algo bueno que me ayudó, ¿no? a fijarme mucho en los detalles, entonces, como no lo vea bien, como no lo vea tal, es que no, Ya. me empiezo a frustrar y yo, va. Y encima para eso soy malísimo con mi pareja o Ajá. con gente si estoy viendo una película, yo enseguida los fallos o los cortes mal hechos y es que me pongo... Claro, no, por eso a mí me gusta editarlos también yo, porque al final, bueno, también es verdad que somos muy exigentes, o sea, que nos Sí, gusta y... yo que si fuera por mí y tenemos- quitaría muchísimas cosas Claro. que no me gustan. Eso nos pasa, a mí también Pero- me pasa lo mismo, es igual. Pero sí, no es que no me guste editar, sí que me gusta muchísimo, incluso me gusta también muchísimo editar audio, música y demás, Ajá. pero también un poquito falta de tiempo, ahora no me puedo dedicar a ello y que quede bien, entonces... Ujú. Te he dicho antes que me hicieras 3 preguntas que te gustaría que te preguntaran en una entrevista. Te ha costado decírmelas, ¿no? Sí. Pero yo he elegido una de ellas, Venga, ¿vale? va. De las 3 que me has dicho que te gustaría. Bueno, entonces, ¿a ti te gustaría que te preguntaran cuál es tu postura favorita? Bueno, si hago de activo, por ejemplo, sí que me gusta mucho hacer misionero, porque me gusta mucho ver también la cara. Ajá. Entonces, misionero es... Si Sí. te gusta ver la cara, tienes que ser para que arriba. Claro, la cara... Misionero no es a 4 patas, como... No, eso es lo oye. Eso es... Ah, vale, verdad. Anda, que también yo. Vaya profesional. Vale, no, pensaba que misionero era como, no sé, claro. No, misionero es el que está patas arriba y está uno enfrente del otro. ¿Y por qué se llama misionero, entonces? No sé, supongo que los misioneros hacían eso, ¿no? Claro, que tampoco tiene ningún sentido. Misionero. No sé, no tengo ni idea, la Claro, verdad. tampoco 4 patas sería un buen sentido. No sé, ¿cuál es la postura de misionero? Hay que mirarlo a ver por internet. Hay que mirar, a ver. Porque ahora mismo no hay caigo. A ver si El salto del tigre sí que sé cuál es, por ejemplo. Sí, pero... A saber... Ta. Para pa pam pam. Está perdiendo la cabeza. Está perdiendo la cabeza. Tu. Da 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 da. Ay, me estarto del tigre. Ay. Yo no hago ni el tarto de la cabra, déjame a mí tranquilo, hombre. Paco, Paco. Ay, Paco de mi carne. No, pero es una posición que me gusta, Que te gusta enviar al tío que con el que estás estoy pegando. cómodo, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, si hiciera, cuando hago de paseo, pues a 4 patas, lo que sí que me gusta mucho también. Ujú. Y fíjate que es distinto, ¿no? O sea que... Sí, pero bueno. En un sentido pero- me gusta ver la cara y en otro Claro. me gusta estar al revés, ¿no? Justo Porque a lo al mejor sí, contrario. porque a lo mejor el placer es Sientes diferente, más, ¿no? sí, yo siento un poquito más. Claro, sí, te cansas menos también. También, no Claro. tienes que estar con las patas ahí para arriba, la cucaracha. Pero un sling, por ejemplo, sí que mola, ¿no? Porque las Sí, patas están claro, se sujetas. las tienes sujetas y... bien. No, y me gusta mucho todas las posiciones, ¿no? Pero es más como más fácil y disfruto un poquito más a 4 patas, pero vale. Yo la verdad es que cualquier posición... ¿Qué tanto por ciento eres activo y qué tanto por ciento eres pasivo? Bueno, depende de qué tanto por ciento sea la otra persona. Sí, depende de la otra persona, ¿no? Pero Sí. tú, ¿cómo te,
¿Qué te consideras, por ejemplo? ¿Un A 50-50, ver. un 60-40 o un 90-10? A lo mejor soy un poquito más, más pasivo, disfruto un poquito más, pero es que depende del chico. Si es más cómodo también muchas veces ser activo, ¿no? Todo lo que conlleva hacer de pasivo. Claro. Pero yo creo que de pasivo también disfrutas un poquillo más de tiempo, ¿no? También, porque no es a lo mejor, no tienes que estar pendiente del punto que te vas a correr o que tal, sino si estás disfrutando ahí, a lo mejor puedes estar mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, en las películas también el pasivo cuenta que se tiene que correr o no cuenta. Sí, claro, sí, pero un activo, al final, un pasivo cuando te están penetrando no estás estimulando tanto a lo mejor lo que es para correrte, claro, pero un activo sí está ahí dándole. Pues sí, me gustan las escenas últimamente, pues sí que me gusta más hacer también un poco de activo, porque no sé, me siento como también, pero en la vida personal a lo mejor un poquito más pasivo, depende. Entonces, ¿qué tanto por ciento ponemos? Mira, va, te voy a decir un 40 activo, un 60 pasivo, ya. Vale. Más o menos. Viendo por ti, porque las dos cosas me consta que las haces muy bien, tanto visiblemente Sí, ¿no? como personalmente. Las haces muy bien. No sé, es verdad que cuando te he visto haciendo de activo, bueno, te he visto y también lo has hecho conmigo, en alguna cena, entonces pues si te se ve seguro, se ve alguien que lo hace forzado. Sí, no. Te se ve, y haciendo de pasivo también, eres muy bueno también. Sí, no, además cuando haces de activo siempre está la cosa ya, aguantaré duro, no aguante duro, pero si la otra persona te gusta, no hay problema. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente suele pensar de ti y no es cierto? Bueno, entre otras cosas que se piensan que soy extranjero y soy español, pero sí mucha gente me confunde con alemán o con, Bueno, yo te he dicho... o con argentino, ¿no? Pensaba que eras... Pero no sé si porque soy, bueno, yo no me considero rubio, pero sí, o sea, a lo mejor soy un poquito claro de piel, ¿no? Claro, sí. Con los ojos claros también, pero... Claro, tienes ojos claros y, aunque lo tienes marrones, no, miel, color miel. Bueno, miel, amarillentos, Sí, un poquillo son... Claro, es que no es... No parezco muy clásico, muy español, ¿no? Pero sí, y bueno, también muchas veces, mucha gente se piensa, no sé si a lo mejor lo voy a entender lo que sea, que soy, por lo que hablábamos antes, un poco estrellita o lo que sea, pero para nada, casi soy más vergonzoso que estrellita. Sí, no, yo nunca lo he pensado, ¿eh? A través de Sí. incluso antes de conocernos, habíamos hablado por internet o lo que sea para Sí. rodar y tal, y nunca me ha parecido al revés, No. me ha parecido al revés, digo, mira, que guay siendo un actor Sí. conocido, que sea sencillo, ¿no? Que Sí. sea accesible, que no es... Yo sobre no todo tiene- sí, lo valoro también un que poquito. para que mí, la por ejemplo, persona- es mucho más atractivo eso que no que seas estrellita, por ejemplo. Sí, a mí también, por ejemplo, pues, a la hora de grabar también o de seleccionar gente con quien hacer OnlyFans o lo que sea, pues también es un poquito algo que es importante, ¿no? Totalmente. No me tira mucho para Es que atrás. si alguien... a mí me echa para atrás. De hecho, he conocido a algunos que luego, ya una vez conociendo, he visto que van Sí, ¿no? de así como si es famoso y tal, y se me ha ido totalmente El morbo. ¿Te importa lo que la gente piense de ti? Realmente no mucho, no hago tampoco mucho caso a los comentarios de Twitter ni nada. Si veo que es uno bueno, pues a lo mejor pues muchas gracias. Si veo que es malo, pues no hago caso tampoco. Ni contestas. No, yo creo que estoy acostumbrado un poquito también a, no sé, estar cara al público, lo que sea, y no me afecta tampoco. No te afecta. No. Tienes una relación de pareja desde hace tiempo. Ujú. ¿Cuál es el secreto para mantener la llama viva? Bueno, Dedicándote a esto, vaya, no... hablar mucho, dialogar y ser un poco respetuoso, ¿no? Si, yo qué sé, si yo estoy con una persona que tiene totalmente los gustos contrarios a mí, pero sí, muy bien o lo que sea, pero luego es celoso o es... yo qué sé, hay cosas que no somos compatibles, que no nos Ya. gustan. Por mucho que lo intentes, yo creo que no va a funcionar. Puede durar un año o unos meses, pero lo que es Pero puedes tener aguantar... gustos comunes también y, ¿no? Y Claro. se parezcan en definitiva a ti, ¿no? Un poco. Sí, Aunque sea siendo diferentes, creo. Claro, que- eso es. Sí, simplemente yo creo que es más el hecho de hablar todo. O sea, si hay algo que me molesta, pues se habla y se llega a un acuerdo. No mentir también. imagino. Claro, o es una... ¿cómo se dice? La sinceridad. Sí, a lo mejor es una forma un poquito de ser, de ser un poquito honesto, ¿no? Pues no me gusta esto, vale, pues ya está, no me gusta hacer esto. Claro, es un compromiso al final Sí, una pareja, ¿no? Yo siempre sí. digo que es un compromiso. No tiene por qué no ser- tienes por qué cambiar lo Claro. como tú eres, pero tampoco tienes que ser... Claro, y que la otra persona te respete y que lo Exacto. entienda y esto, entender también que a la otra persona no le guste y no forzar algo, ¿no? O no Eso hacer es. algo. Sí.
No, eso está bien. Eso está bien. No se encuentra gente así tan... Complicado, O sea, sí. que tener Yo, una bueno, pareja... realmente es, vamos a decir, mi segunda pareja, o mi primera, por así decirlo. Y ¿Es tu segunda o tu primera? vamos a contar la primera. O sea, sí, porque la primera real, cuando yo era muy joven, no fue tampoco algo... Pues, yo ¿Cómo para llamar sí, pareja? no, es esto de cuando eres muy joven, ¿no? Estas tonterías de... soy novio, ¿no? Ya. No lo ves... Ahora, comparándola a esta, a lo mejor es Claro, que ves la diferencia, sí. ¿no? No, y aparte es eso, luego pues nunca he tenido pareja después de casi 9 años desde ese primer encuentro. ¿Pero con él cuánto tiempo llevas? 5, 5. ¿Y qué edad tienes? Si se puede decir. 30. Joder, 30. qué mal suena. ¿Qué mal suena? Que no me gusta el número 30. ¿Por qué? O sea, 31, 35 ¿Prefieres incluso. tener 40 entonces? No, bueno, pues a lo mejor es que eso no me gusta. Ah, no te gusta el número 30. Es un cambio feo. Muy Igual bien. que 29 tampoco me gustaba, prefiero suena mejor 32 que no sé. Ah, bueno. O 33, la de Cristo. Está bien. ¿Cuál es tu hombre ideal? ¿Cómo tiene que ser tu hombre ideal? Bueno, que en principio que imagino que estás con el hombre ideal para ti, ¿no? Pero, Sí. Pero ¿qué características tiene que a lo mejor que es con las que a ti te ha conectado? Bueno, a nivel sexual o a nivel personal. Todo. Bueno, a nivel personal es un poco también lo que estamos hablando, por eso estoy con mi pareja, ¿no? Y a nivel físico, pues también. Tampoco tengo un estereotipo, algo muy concreto de, no, solo me gustan los chicos hipermusculosos o hiperdelgados o... No, simplemente pues es más la personalidad de la gente, ¿no? Que conectes. O sea, me da igual un poco que sea... ¿Cómo es la más personalidad alto, más- de él? ¿Cómo es? Bueno, sincera, amable, ¿no? También un poquito extrovertido, divertido, ¿no? También que te lo pases ¿Es bien. extrovertido él? Sí, no mucho tampoco, pero Porque tú eres introvertido. yo soy más extrovertido que él. ¿Sí? Sí. Porque si eres tímido, o sea, al mismo tiempo eres tímido y Pero extrovertido. claro, es distinto cuando estás en pareja, ¿no? Cuando estás en confianza que a lo mejor cuando estás de cara al público, ¿no? Pues también un poquito Ya. de eso, respeto, ¿no? Pues que si yo estoy contigo y soy confidente contigo, Ya. coño, pues a lo mejor contigo hablo cosas o digo cosas o jugamos Claro. a lo que sea que no fuera, ¿no? Ujú. Y tampoco tiene por qué ser eso de decir, es falso, ¿no? Con una persona con la que tengo confianza, pues soy de una forma, más Claro. divertido, más, ¿no? Y a lo mejor de cara afuera, pues no, porque no me siento a lo mejor seguro, no me siento, Ujú. ¿sabes? Pero bueno, y luego físicamente pues lo mismo, no tiene por qué ser tampoco, hay muchos chicos que son a lo mejor muy guapos, muy lo que sea, pues luego son muy capullos, ¿no? Exacto. Entonces, No, no. tu pareja yo lo he visto en algunas fotos y es guapo. Sí, Él. sí, por eso O lo sea, que tengo. bueno, lo tiene todo, ¿no? Sí. Algo, que guapo y que te va Claro, contigo. claro. Muy bien, entonces consérvalo. Claro. Muy bien, entonces, ¿participarías en un reality siendo Diego Reyes, actor porno? Que realmente para lo que soy, es lo que te decía, soy hasta vergonzoso, ¿no? Para esas cosas. A lo mejor sí, pero tampoco... ¿No tienes problemas con tu familia, por ejemplo, que te vieran o algo así? Bueno, a ver, habría que sopesar también esa idea, ¿no? ¿O ellos saben ya a qué te No. dedicas? ¿No saben? No. No tienen ni idea. No. Pero bueno, a ver, un reality a lo mejor de televisión pues, como tal, ¿no? A lo mejor, pero yo qué sé, a lo mejor esto es así, vale, porno o lo que sea, no habría problema tampoco. O sea, me refiero a que salías como, por ejemplo, salió el actor este famoso, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, Ethan o algo así, o Elan, ¿cómo se llama un actor? Que es extranjero, pero estuvo en Supervivientes. ¿Te suena? Me suena. Sí, no me acuerdo el nombre de él, pero bueno. ¿Cohen o algo así puede ser? No. Bueno, no sé. Participó en Supervivientes siendo un actor muy conocido, ¿no? En el mundo del porno gay. O con Martín Mazo, por ejemplo, que es el más conocido, digamos, Sí. español, ¿no? Y es que realmente... O sea, tú irías como Diego Torres, A lo como mejor Diego no. Reyes, perdona. No irías. No me la jugaría No todavía. te jugarías. Pero no por nada, porque tampoco realmente lo que es el sistema de reality como tal no me gusta, no lo veo. Pero a lo mejor si es algo así en Por plan- internet, en plan. Sí, o algo así que es pues con un propósito, a lo mejor Para OnlyFans o con algo Claro. así, sí que lo harías. a lo mejor sí. Pero lo que es televisión, no me gusta tampoco mucho El formato. cómo llega, vamos. Como profesional, ¿te han nominado alguna vez o has ganado algún premio de la industria? Sí, hace 2 años creo que fue,
bueno, si lo contamos el año pasado, que fue un poco raro, hace 3 creo, premio Ninfa, aquí en Barcelona. ¿Ninfa? Sí, Ajá. lo tengo ahí en casa. Ah, muy Y el bien. año anterior... ¿Qué año fue? Es que ahora mismo ya te digo, estoy perdido con los años, con esto de la pandemia, pero creo que fue 2019, puede ser. Ajá. Aquí tengo una amiga que se llevó 2018. el premio Ninfa a la mejor actriz. ¿Sí? Bianca Ressa, ¿te suena? Ah, sí, claro. ¿Sí? Sí. Es amiga mía ella. Sí. ¿Fue el mismo año o no? Yo creo que es que Bianca se ha llevado muchos premios, ¿no? Sí, pero creo que como mejor actriz, no sé si el Ninfa creo que Ahora no. fue en el año 2017, porque igual fue hace más tiempo. No, en el 2017. No, en el 2017 yo creo que fui nominado. Ajá. Y en el 2000. O sea, que has tenido nominaciones y luego ganó el premio. Sí, o sea que yo creo que en el 2017. has estado bastante ahí. Sí. ¿Y aparte de ese, del Ninfa? No, bueno, que yo sepa, no. ¿No? Pues ahora Sí, van a hacer los. Bueno, han hecho los Grammy. Ah, sí, no, ¿No? eso yo creo que Este- nunca ni siquiera ha estado. este como más- Nada. No, yo creo que nunca ha Imagino estado. que esto es que le tienen que proponer en una productora, imagino, para esos premios, creo. Que va así. Sí, bueno, es como claro. los premios de cine igual, ¿eh? Sí, al final lo nominan las propias, o sea, las propias productoras que hacen los propios premios, Ajá. ¿no? Que financian, ¿no? Pero también... No, pues tú trabajas bastante para Men at Play, por ejemplo, ¿no? Sí, Bueno, pues hay que decir a Men at Play que lo nomine, que seguro que se lleva algún premio. no, pero bueno, hace bastante que no grabo para Men at Play, pero... Bueno, Bueno, este no, año- para este Men at año Play has no, dado. para Sí. Men at Play sí he grabado bastante, pero sé que no está tampoco mucho No. en el mundillo de los premios, por lo menos ¿No? hasta ahora no estaba, no... Bueno, es una productora bastante Sí. reconocida y Sí, aparte pero ellos no- muy Claro. tienen un sello propio además. Pues, ¿a que Sí, y precisamente por eso yo creo que ellos han posicionado, es decir, por lo menos hasta ahora no entran dentro de lo que son pues, el mundo de los premios y no sé qué, Ajá. ¿sabes? Están un poquito aparte. No sé, ahora realmente sí, Sí. se cambia un poquillo la historia, pero vamos, y que yo sepa no me han nominado nunca para ninguno de esos, casi todos son siempre extranjeros de allí del país, pero vamos, no, que yo sepa No, extranjeros, ¿no? De hecho está nominado, bueno, Víctor Rubio está nominado, que estuvo aquí la semana ¿sí? pasada, estuvo 10, o sea, tiene ¿Ahora? 10 nominaciones. Joder, qué guay. Sí, y no sé quién más, Santi Noguera, por ejemplo, también está nominado. Bueno, hay varios españoles. Sí. Bueno, Víctor No Rubio sé, es venezolano, pero, sí, bueno, pero, sí, pero hace considerado por- español, lo hace porno porque aquí. es más aquí de Barcelona. Hay que varios, sí, hay varios. De hecho, que se hace tanto porno que al final Sí, también sí. es normal también que se... Sí. Bueno, ya te digo, no sé tampoco. Yo realmente tampoco he trabajado para muchas productoras, básicamente las puedo contar, son 2 o 3. Sí, Men at Play, ¿cuál más? Men.com y. Men, o sea, Men.com es una sí, productora bastante grande, sí. ¿no? De hecho, fue para la que fui nominada por. ¿Y el los premio Ninfa. Ninfa? ¿Qué película era? Buah, no recuerdo. No, creo ¿No que recuerdas esta película que tuviste No, nominado? creo que- Muy mal, ¿eh? creo que fue por mejor actor, pero a través de las películas que hacía para Men at Play. Ah, o sea, en general. Men.com, perdona. Porque no, por ejemplo, en esa época, cuando gané ese premio, no estaba grabando mucho para Men at Play. Entonces, imagino que lo que se vio, lo que fuera, Ajá. que vieron de mí, era de Men.com. Ah, o sea, que no te nominan por una película en concreto, No, hay veces que es, pues, yo qué sé, actor revelación, mejor actor. pero no por esta película, como los No, premios, digamos, claro. de A lo Uruguay, mejor sí como pueden tal. decir mejor actor a la película tal. Ajá, Pero creo que en este caso creo que no fue No. nada de eso. No. curioso. Sí, bueno, puede ser, no sé si los Sí. premios fotogramas de plata, creo que eso, por ejemplo, que es el cine más comercial, sí que es verdad que hay como mejor actriz y te dicen tres películas que han estado, Sí. se lo dan por varias películas, no solamente por una a lo mejor por una, ¿no? Pero que Sí. se lo dan por varias películas también. Muy bien, entonces, ¿cuál es tu meta en la vida? O sea, ¿hasta dónde quieres llegar, digamos? ¿A nivel de porno te refieres? A nivel de porno y a nivel de todo. Bueno, no, tampoco tengo O sea, así... ¿cuál es tu meta? ¿Te gustaría, por ejemplo, llegar, no sé, gente que le gusta mucho el mundillo y le gusta montarse una productora, por ejemplo? No. ¿Tu meta cuál es, exactamente? Yo mi meta es estar tranquilo, feliz, vivir con mi pareja y con mis perros, tener una vida tranquila y no tengo realmente una meta a nivel Pero, cinematográfica. O sea, sí, a nivel de tampoco tengo... No me refiero a cinematográfica, a lo mejor a no ser cinematográfica, porque evidentemente no vamos a rodar toda la vida, ¿no? Claro, 60 años. Pero entonces, si no es cinematográfica, ¿a qué te quieres dedicar? O sea, ¿cuál va a ser tu Realmente destino? es que ¿no? no tengo muy claro. Sé un poquito cuál es cómo quiero estar. Tú también, aparte, eres tranquilidad. monitor de gimnasio, ¿no? Sí. ¿no? Regentas un gimnasio Sí. pero también te ves con eso toda la vida tampoco. No,
No, Pues, aparte ¿tienes no. un proyecto de futuro o vas al día? Voy un poquito al día. Sí, porque realmente yo cuando era más, bueno, tampoco soy mayor, ¿no? Pero cuando era chaval, sí que te planteaba, yo quiero ser, yo qué sé, arquitecto, quiero ser no sé qué. Ujú. Luego te vas dando cuenta que la vida no va por ese camino y te tienes que ir adaptando a lo que te da la vida y con estar tranquilo. Ya Pero está. claro, la vida también a veces tienes que mirar un poco por el futuro, Sí, porque al final claro, piensa, que- o sea, que no digo que te está quieres bien, proyectar, que yo también sí. voy un poco también al día, ¿no? Pero al final me refiero a que ahora te da la vida, te da cosas, pero también porque eres joven, eres guapo, o sea, tienes unas aptitudes que no las vas a tener dentro de... A lo mejor sí, ¿no? No, pero por ejemplo, no va a ser igual. con lo que estoy haciendo ahora, a lo mejor me da unos conocimientos que me sirven en el futuro para algo que todavía no conozco, ¿no? Ujú. ¿Sabes? No tiene por qué ser a lo mejor. O sea, que tú piensas que la vida ya te pone Sí, de como cosas que decía tú Balú, o las ¿no? coges o no las coges, ¿no? Sí, como decía Balú en el libro de la selva, lo que la vida, lo que necesitas, la naturaleza te lo da. Claro. Muy bien. No, bueno, a ver, sí que es verdad que pues me gustaría a lo mejor, sobre todo estabilidad económica y demás, pero no tengo a lo mejor un oficio final, ¿sabes? Ujú. Bueno, Poco a poco. entonces, bueno, te iba a hacer una pregunta, pero tendría que haber dejado el móvil aquí cerca, el tuyo, pero bueno, ya no te lo voy a hacer. Pero bueno, en principio era si te atreverías a enseñar. Bueno, luego te lo pido, Venga, va. sin cámara, pero para ver si te atreverías o no. Venga, va. A enseñarme la última foto que hayas hecho con el móvil. Ah, sí, bueno, te lo puedo decir. ¿Sí? De mi perro de esta mañana. ¿Sí? ¿Es la última que tienes en el móvil? Sí, sí. Luego lo comprobamos. Lo Vale. comprobamos. Vale, entonces ahora te voy a hacer preguntas rápidas. Vale. Bueno, preguntas, digamos, para que tú me digas alguna Sí, sin respuesta. pensar Lo mucho, primero ¿no? que te Vale. venga, ¿vale? Una ciudad, Barcelona. una película. Hablamos ahora de cultural, ¿vale? Algo, una película comercial, una película... Sí, la vida es bella, me gusta mucho. Un actor. Ah, Hablamos de todo ahora cultural, ¿vale? de todo, ¿no? Leonardo DiCaprio, Una actriz. Penélope Cruz, Una cantante femenina. Bebe, Un cantante masculino. Ricky Martin, joder. Si lo digo incluso mal. Un disco. Un disco. A La Oreja de Van Gogh me gustaba mucho un disco que era El viaje de Copperpot. Una virtud. La sinceridad. Un defecto. Un poco perezoso en algunos temas. Una fantasía. Una fantasía. Uf, vale. ¿Sexual? ¿Cómo? ¿Sexual? Sí, una fantasía. No, una Sí, fantasía, bueno, viene por ahí, me imagino. gustaría muchísimo, ya fuera de esto, ¿no? Pero tener suficiente dinero para tener una casa apartada, no tiene por qué ser una zona idílica, ni tiene que ser una mansión, sino una casa para tener, pues eso, con mis perros, con mi pareja. Y eso para mí es una fantasía, ¿no? Algo que cuando estoy enfadado... Pero digo, eso sería un sueño más que una fantasía, ¿no? Una fantasía viene Sí, tirando bueno, casi sí. asexual. Venga, va. Una fantasía. Algo sexual, una fantasía. Bueno, sí que me gustaría grabar alguna vez, que no he grabado nunca, una orgía, un gangbang, sí que me gustaría. Una gangbang. Sí. Siendo tu pasivo, imagino. Claro, sí, la sí, fantasía. no tiene gracia para mí. Sí, sí, de hecho una vez, yo me acuerdo que habíamos hablado de eso, Sí, ¿verdad? sí. Vale, entonces ya la última pregunta que siempre hago. ¿Un vicio? Un vicio. Yo soy vicious man, entonces esa pregunta tiene que ser obligada. Sexual, entonces, también. Claro, un vicio. Bueno, no, puede ser de lo que sea, que puede ser el chocolate, por ejemplo. Bueno, un vicio. Un vicio. Un vicio que tiene que quitar es la Coca-Cola cero. Porque ¿Sí? sí, soy totalmente adicto a la Coca-Cola cero. No la compro para no estar. Es que, Sí, porque yo te pregunté antes qué bebías y me has dicho Coca-Cola cero, Sí, ¿verdad? sí, mira, estamos más cerveza porque si no. Sí. Claro. No, intento evitar la Coca-Cola. ¿Y sexual? ¿Sexual? ¿Un vicio sexual? Bueno, pues cuando me pongo en plan pasivo, pues sí que me gusta. Cuanto más mejor. Eso sería. Anchas Castilla, ¿no? Sí, Anchas Castilla. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista. Bueno. Muchas gracias por meterte en el jacuzzi Gracias a conmigo. ti. Y un placer. Nos vemos. ¿Vale? Chao. Eso.